Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento un poco diferente de todos los que hemos estado hablando en los videos de cosas y objetos. ¿Y esto por qué? Porque es de los principales elementos mecánicos y uno de los más antiguos junto con la palanca y la rueda. Sí, entonces vamos a hablar acerca de algo que permite que todas estas demás cosas y objetos vengan a ser. Sí, tanto por sí mismos como de las máquinas que los hicieron a ellos. Entonces viene siendo como que uno de los objetos o elementos primordiales para la invención de todos los demás objetos. De las primeras implementaciones que tuvo, pues el fenómeno generado por esta cosa fue para el arco y flecha. Sí, ya posteriormente esto se transformó en la ballesta. ¿Y esto por qué? Porque era una manera de conservar energía y después liberarla. Sí, todo esto a voluntad del usuario del elemento, ¿no? El arco y la flecha y también lo que sería la ballesta. No fue hasta la edad de bronce y de hierro que fue donde se empezó a descubrir de cierta manera y dominar, mucho más importante, todo lo que es la metalurgia. Seguimos por este camino y es en la antigua Grecia donde el filósofo Arquímedes genera su tratado de las espirales, sí, junto con muchos otros tratados, pero este en específico pues habla de este elemento en particular. ¿Esto para qué se usó principalmente? Pues para la generación de armas, sí. Todo esto de la acumulación de energía para después ser liberada, pues se fue traduciendo poco a poco, como ya vimos con el arco y la flecha y con la ballesta, pues en una manera calculable de lanzar proyectiles. Es fácil de asumir cómo se fueron desarrollando todas estas demás invenciones. Fue en el año 1200 entonces que se siguió usando para armas y ya se tenían forjas de hierro. ¿Sí? De las más importantes o de las más prominentes fueron en la península ibérica. Leonardo da Vinci, quien nació en 1452 y falleció en 1519, usó varios de estos elementos en sus diseños, ¿sí? En todos esos dibujos técnicos que generaba para poder desarrollar sus maquinarias y sus aparatos. Ya continuamos y es en la década de 1660 en donde el inglés Robert Hooke, quien nació en 1635 y falleció en 1703, genera lo que es el volante con este elemento y también se le considera el inventor de este elemento de la forma helicoidal. Muchas de estas, o bueno, la creación o la invención de este elemento permitió la adaptación de los relojes de pulsera, ¿sí? Ya que se podían hacer piezas muy pequeñas y aún así el reloj seguir funcionando. En 1678 es cuando Robert Hooke genera lo que es la ley de Hooke y en pocas palabras lo que quiere decir es que la deformación de un material es proporcional a la fuerza ejercida sobre él. Esto también tiene que ver bastante con la forma del elemento, el ángulo y muchos otros factores, pero este viene siendo como que el concepto principal de todo lo que se planteaba. Y fue hasta 1790 que se redescubrió un método indio para trabajar el acero. Sí, entonces todo esto de la metalurgia, en específico lo del hierro y distintos metales, fue muy importante para ya el correcto desarrollo de este elemento que conocemos hoy en día como el resorte. Entonces, la forma. De manera muy general, se puede decir que el tipo de resorte más conocido tiene la muy sencilla forma de una espiral, ¿sí? Es por esto que Robert Hooke se le considera el inventor del resorte o el muelle helicoidal, ¿sí? Es helicoidal principalmente. Es importante recalcar que la forma de la espiral no es simplemente por dar una forma, sino que esta forma permite realmente pues reflejar o de cierta manera representar la acción que se quiere generar. Entonces, se quiere acumular energía mediante compresión para posteriormente tener la extensión de este elemento. Entonces es aquí donde nos vamos dando cuenta de la verdadera importancia de la forma de este espiral, de este resorte helicoidal. Como se podrán imaginar, hay distintos tipos de resortes. Algunos de ellos son el cerrado, abierto, helicoidal, plano, cónico y especiales. Sí, ya esta es una pues categoría que se puede en la que se puede profundizar un poco más, aunque ya serían elementos o resortes y muelles muy específicos.
Ya de una manera más general, se pueden categorizar o agrupar todos los tipos de resortes entre resortes que trabajan a compresión, torsión y tracción. Entonces es dentro de estas tres categorías en donde se desenvuelven las demás pues subcategorías, y ya de esta manera todos los resortes y muelles existentes. Parte esencial del funcionamiento, la forma y la lógica detrás del resorte y la acumulación de energía fue el avistamiento de este comportamiento en la naturaleza, ¿sí? Gracias a la elasticidad presente en ella misma. ¿Y esto cómo se puede representar? Pues fácilmente por la flexión del viento en los árboles. Sí, es curioso ver o cómo personas vieron que el viento soplaba, movía los árboles, los movía a un pues punto bastante estresante o de un gran esfuerzo, y después el árbol, cuando el viento cedía, pues regresaba, se movía algunas veces, pero se regresaba a su forma inicial. Entonces es aquí como de la naturaleza se sacó, o se puede asumir que se obtuvieron las primeras ideas de todo esto de la conservación y de la liberación de energía. Este punto aquí es, pues sí, es bastante importante, sí, la obtención de ideas gracias a la naturaleza. Para que todo esto sea o que funcione, en otras palabras, pues tiene mucho que ver lo que es la selección de material. Sí, no todos los materiales funcionan para andar acumulando y liberando energía como lo es el resorte. Aunque se tenga la forma del espiral, la selección de material es bastante importante. Es por eso que al principio se menciona que no fue hasta que se comenzó a desarrollar y a dominar la metalurgia que empezaron a surgir todos estos elementos, los cuales incluso, pues, como ya mencioné, lograron que el reloj se pudiera trasladar a la muñeca, sí, que fueran de pulsera. Entonces, es importante lo del material porque es conociendo el material es donde vamos a saber el límite elástico de cada uno y si funcionaría para hacer un resorte por bastante tiempo o si simplemente cede al segundo o al tercer intento. Entonces, pues sí, es una decisión bastante importante. Y es aquí como pasamos a los materiales. En un inicio, como se podrán imaginar, pues todo fue principalmente de metal, ya como lo mencioné en lo de la metalurgia, o hasta que surgió todo esto de la metalurgia. Entonces, los primeros dos materiales con los que se han hecho la gran mayoría de resortes y muelles, pues viene siendo el hierro y el acero. Ya más modernamente, contemporáneamente y actualmente, se han desarrollado pues nuevas técnicas para crear distintos tipos de aleaciones, amalgamas y todo este tipo de nuevos materiales que permiten tener ciertas ganancias en algunos aspectos. Esto de lo cual podría ser bastante importante para lo de acumulación y liberación de energía en forma de un resorte. Entonces, en el lado del acero también tenemos distintos tipos. Algunos de ellos son al carbono, inoxidable y al cromo silicio. ¿Sí? Después de esto también tenemos elementos como cromo vanadio. No sé si esto era una subcategoría del acero o si es una categoría por sí mismo, la combinación del cromo vanadio. También tenemos de bronces y de plástico. ¿Sí? Aquí entré en un poco de duda por si ponerlo o no, ya que realmente no conozco el tema de los resortes y tampoco de las propiedades mecánicas del plástico o de todos los tipos de plástico. Pero pues me imagino que es algún plástico bastante denso o rígido, y también los usos o las aplicaciones de resortes de plástico han de estar bastante limitadas. Sí, o para elementos muy específicos que aparte no van a estar expuestas a altas temperaturas o a cambios bruscos de temperatura. Entonces viene siendo como mi criterio acerca de esto, que pues no lo dudo que distintos o nuevos tipos de plástico se adapten bastante bien a todo esto de la forma helicoidal típica del resorte. Y para terminar, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues es enormemente importante porque, como lo mencioné muy al principio, este viene siendo como un elemento raíz, esto es un objeto matriz. Esto literal es el objeto con el cual se hacen objetos. Sí, no simplemente el resorte por sí mismo, pero con este objeto en sí
se generan máquinas o son partes elementales de ciertas máquinas, o el movimiento es muy importante para ciertos tipos de máquinas o para varias máquinas. Entonces, viene siendo como un músculo. Sí, es este movimiento o esta actividad que hace es bastante similar a la de un músculo humano. Sí, obviamente no con ese total potencial, pero el hecho de poder cambiar de dimensión, alcanzar cierta distancia y después regresarse y poder hacerlo otras cientos y miles de veces, pues es bastante pues relevante. Sí, vale la pena destacar esta característica. Como en varios otros objetos, encontré que tiene otro nombre, así como es el caso del que ya estuve mencionando a través de todo el video, que es muelle. Sí, yo no lo conocía como muelle hasta hace muy poco. Entonces viene siendo resorte y muelle, o ya muy específicamente muelle elástico. Entonces esta es una de las variables que tiene el nombre de el resorte, muelle y muelle elástico. ¿Qué más se puede mencionar acerca de la importancia del resorte? Pues que, como ya mencioné repetidas veces, dio un paso muy importante a distintos mecanismos, aparatos y objetos. Esto se puede dividir en dos caminos que igual, así como son dos caminos distintos, tienen mucho que ver uno con el otro. Uno de los caminos es máquinas, ¿sí? Elementos de producción, de trabajo en serie, de maquilación, ¿sí? Todo lo que es el elemento máquina y sus derivados o todo lo relacionado a ellos. Y ya también en otra categoría igualmente pues de gran tamaño, lo que son las cosas y los objetos, ¿sí? Todo esto que es producido por estas máquinas. Entonces es curioso ver que este elemento, esta cosa, pues pedazo de metal de forma helicoidal o incluso de plástico y distintos metales, pues está tanto en lo que hace objetos como en el objeto hecho en sí. Es ahí donde radica gran parte de toda su importancia. O sea, si es como que un elemento angular, es un objeto angular de todos los demás objetos, sí. Estoy pensando que probablemente debí de haber hecho una categoría diferente para el resorte, pero se puede seguir haciendo. Entonces, de todas formas, pues es esa la inevitabilidad de su importancia. Sí, se tiene que reconocer todo esto que abarca este elemento que se conoce por estas 7 letras, RS o RT, sí, resorte. Entonces, ¿con qué se puede concluir todo esto? Pues todo esto del resorte se viene manifestando desde hace algunos años. Es fácil imaginarse un resorte. Hay distintos tipos de resortes, pero cuando alguien te menciona resorte, pues te puedes imaginar un resorte, sí, algo que se hace chico y luego grande y regresa a la forma y todo lo demás. Pero que es otro elemento también muy importante acerca del resorte, que viene siendo como que una representación física de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, no estoy diciendo que el resorte es indestructible simplemente porque puede acumular y liberar energía, pero que es un ejemplo bastante fácil de ilustrar y con el cual se puede representar pues este concepto, esta máxima entre comillas, que es muy importante en todo lo que es pues física y ciencias. Entonces también el resorte nos ayuda a materializar uno de estos elementos pues abstractos tan conocidos, pero que no siempre se logra entender o explicar de cierta manera cómo es que funciona en el mundo físico que habitamos. Por este video es todo. Nos vemos luego.